mucho en transporte sostenible y salud. Entonces, de verdad, muchas gracias al Grupo Sur por la invitación a este interesante y muy relevante en este contexto también de pandemia de esta conferencia virtual. Entonces, pues básicamente, ¿qué vamos a ver hoy? Ustedes saben que Bogotá desde hace ya varios años se ha convertido en líder en líder en lo que es la infraestructura para la bicicleta, por la promoción a través de programas en la bicicleta, y esto cobra gran importancia en este momento de pandemia donde es un modo sostenible, pero es un modo que también nos ayuda a minimizar aglomeraciones y es un modo que hemos visto por muchos años que tiene un impacto en salud tanto física como mental y obviamente en nuestro ambiente. Entonces, en el día de hoy vamos a tener 3 presentaciones muy relevantes acerca de todo lo que es el uso de la bicicleta, la infraestructura en nuestra ciudad de Bogotá, y le dimos el título de 3 miradas de la bici porque realmente tiene muchas miradas multidisciplinarias. Los proyectos y los trabajos que ustedes van a ver acá son el reflejo de trabajar entre muchas disciplinas con el fin de tener una perspectiva mucho más integral sobre lo que es el uso de la bicicleta. Entonces, algunas instrucciones que les voy a dar a los participantes, que veo que en este momento tenemos más de 100 participantes, es que en el botón de preguntas que ustedes ven abajo, donde dice preguntas y respuestas, por favor hagan todas las preguntas que ustedes tengan, no en el chat porque el chat está deshabilitado, pero ahí voy a recoger yo todas las preguntas para lo que va a ser la discusión al final de estas 3 muy buenas presentaciones. Entonces voy a darle primero la palabra a nuestro primer presentador, que es Juan Pablo Bocarejo. Ustedes saben, Juan Pablo tiene una gran trayectoria en todo lo que ha sido la implementación de programas para la bici en nuestra ciudad y es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y miembro del Grupo Sur. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Olga Lucía. Buenas tardes. Feliz de tenerlos hoy aquí para hablar de un tema que me gusta mucho, que es el tema de la bicicleta. Un tema en donde los bogotanos somos grandes campeones desde muchos puntos de vista y pues realmente muy contento de estar con ustedes que han estado investigando en estos años y que nos aportan unos elementos muy interesantes a todo lo que tiene que ver con el conocimiento del uso de la bicicleta, las dificultades y los desafíos que tenemos permanentemente. Yo voy a hacer una presentación que es más de contexto. Quiero mostrarles un poco parte de esos grandes avances que se han hecho en la ciudad y un poco introducirlos a el tema de la oportunidad que tenemos hoy de que la bicicleta se consolide mucho más. Creo que es una oportunidad única. Como se dice por ahí, uno de los grandes pecados de las crisis es no saber aprovecharlas y creo que en este momento tenemos una posibilidad de aprovechar esta crisis para un mejor uso de la bicicleta y una consolidación en nuestra ciudad de Bogotá. Les voy a compartir una pequeña presentación para llevar un poco el hilo de las ideas. ¿Ahí la ven? Sí, señor, profe, la vemos. Sí. Perfecto. Bueno, aquí pues estuvimos trabajando con Orlando Clavijo, que es profesor instructor del Departamento de Ingeniería Civil, y con Juan Diego Prieto, que es asistente que nos ayudó en varios de estos análisis que vamos a presentar. Entonces, quiero hablarles un poco de las investigaciones, las encuestas recientes que arrojan sobre quiénes usan la bicicleta y qué características tienen los viajes en bicicleta. Segundo, las oportunidades que nos está generando la pandemia, digamos, muy enfocadas hacia, vamos a tener un déficit de modos de transporte por las restricciones que le estamos poniendo al transporte público. ¿Cómo podemos aprovechar eso desde el punto de vista de la bicicleta?
y rápidamente cuáles serían los desafíos a corto plazo para realmente seguir avanzando. Yo creo que Bogotá ya pasó un momento de construcción básica de una ciudad para la bicicleta y tiene que empezar a perfeccionarse en muchos temas. Ya pasamos el tema de la infraestructura, obviamente hay que seguir y seguir construyendo, pero creo que tenemos una red interesante. Ya tenemos una concientización y un amor muy fuerte por el uso de la bicicleta cotidiana, digamos, colectivos, comunidades jóvenes de varios estratos que promueven este uso, más el uso deportivo, y creo que tenemos que empezar a innovar y a perfeccionarnos como ciudad que realmente promueve la bicicleta. Uno de los temas que más le podría sorprender a uno en Bogotá es que, de acuerdo con la encuesta del año 2019, tenemos más usuarios en bicicleta que en moto. Tenemos 20% más usuarios en bicicleta que en moto. Y el otro tema interesante es que tenemos 4 veces más bicicletas que motos en los hogares. Ustedes ven estos gráficos que son de la encuesta de movilidad del año 2019. En bicicleta estamos cerca de 1.200.000 viajes diarios en la región y en moto estamos cerca de los 900.000. Mientras que en la tenencia de bicicletas, en nuestros hogares tenemos ya casi 2 millones de bicicletas, mientras que motos son más o menos unas 500.000 motos. Entonces realmente esta comparación con la moto pues muestra un poco ese potencial tan interesante que se ha venido consolidando en la ciudad. Obviamente somos una ciudad grande, si la comparamos con algunas de las ciudades europeas más exitosas en el uso de la bicicleta. Sin embargo, pues la gran mayoría de ciudades grandes no tienen la cantidad de viajes en bicicleta que tenemos nosotros. Aquí ustedes ven un poco el crecimiento que hemos tenido desde el 2011 al 2019, que son 2 fechas de encuesta, casi que duplicamos el número de viajes. Y si ustedes comparan con los viajes que se hacen en otras ciudades, pues nosotros tenemos más viajes que París, más viajes que Ámsterdam o más viajes que Copenhague, que son pues ciudades muy exitosas en la promoción del uso de la bicicleta. Y en América Latina, pues de lejos tenemos la mayor cantidad de usuarios cotidianos. Otro tema, digamos, interesante, si comparamos los patrones de viaje, es que la manera en que nosotros usamos la bicicleta es un poco diferente a la de otras ciudades. Muchas ciudades usan la bicicleta para alimentar el transporte público, para alimentar viajes más largos, y nosotros usamos la bicicleta, ustedes lo ven ahí, prácticamente para hacer el viaje de punta a punta. No la usamos tanto como alimentador, aunque hay un número interesante de viajes que alimentan el sistema Transmilenio. Hay varios estudios que se hicieron en estos años para evaluar cómo implementar un sistema de bicicleta pública. Y el dato que se obtenía es que se tendrían más o menos 30.000 viajes en un sistema de bicicleta pública frente a los 1.2 millones que ya tenemos en esta manera de movernos de punta a punta de nuestras actividades. Digamos que otro elemento que sorprende es la longitud de viaje que tienen nuestros desplazamientos en bicicleta. Son viajes bastante largos si comparamos con el promedio de otras ciudades. Estos viajes en bicicleta, en la mayoría, están haciendo por parte de ciudadanos de estratos 2 y 3. Es el usuario típico de la bicicleta un hombre, y es un hombre ya pues, de mediana edad, de promedio de edad 35 años. Ustedes ven aquí un poco esas estadísticas. Pues resaltar que todavía estamos lejos de algo que es muy importante y que es muy deseable para Bogotá, y es tener un 50-50 en la distribución de género de los viajes. Esto es fundamental y realmente es uno de los elementos claves que tenemos que seguir promoviendo, porque de alguna manera, si nosotros logramos esa paridad y logramos lo que debe ser normal,
que la mitad de los usuarios de la bicicleta fueran mujeres, estaríamos de alguna manera mostrando que ese sistema es cada vez más seguro desde todos los puntos de vista y es cada vez más amigable, porque de alguna manera las mujeres son mucho más cuidadosas en escoger modos de transporte que protejan su integridad, son mucho más responsables en los temas de seguridad vial y en el cuidado personal. Por eso ese digamos que es una mirada que debemos seguir construyendo en nuestra ciudad, de que sea la bicicleta un elemento de equidad de género. Entonces, pues vamos a ver un poco los datos de las mujeres, también estrato 2 y 3 predominantes, casi el 70% de los viajes se realizan por mujeres de estos estratos, pero digamos que aunque todavía estamos lejos de la paridad, sí tenemos que destacar que en los últimos años hemos logrado duplicar el número de viajes en bicicleta que hacen las mujeres. De acuerdo con la encuesta del año 2019, ya llegábamos a más de 300,000 viajes diarios cotidianos que hacíamos en bicicleta, y como ustedes ven, las distancias promedio de esos viajes que hacen las mujeres también han venido aumentando. Son viajes de 8 kilómetros, que son viajes largos para un usuario en bicicleta. Otro tema, digamos, que vale la pena también destacar y que es de alguna manera un instrumento para seguir avanzando en dónde construimos ciclorrutas, dónde mejoramos la infraestructura, es que los viajes están muy localizados en algunas zonas de la ciudad. Los orígenes ustedes los ven en café, los verdes son los destinos, y pues ustedes ven que buena parte de los viajes se originan en todo el borde occidental de la ciudad, ya sea en el sur, Bosa, Kennedy, ya sea en la localidad de Suba, en la localidad de Fontibón, aunque digamos una de las cosas bien interesantes es que también tenemos muchos viajes hacia el oriente y hacia el norte de la ciudad. Y los destinos, a diferencia digamos de los destinos de los viajes en otros modos, son destinos muy locales, son destinos muchas veces de barrio, que se diferencian de esos destinos tan fuertes hacia el centro expandido que tenemos en otros modos. Esta diapositiva entonces la llamamos la hora de la bicicleta. Creemos que la pandemia genera una cantidad de contextos que hacen muy favorable el uso de la bicicleta. Los epidemiólogos, los especialistas en medicina nos dicen que probablemente un modo seguro para moverse en la ciudad frente a otros modos como el transporte público hoy, pues es la bicicleta en términos de contagio del COVID-19. También, pues en un contexto donde tenemos menos circulación de vehículos que usan diésel, de vehículos pesados, pues tenemos un aire más limpio, y eso también de alguna manera está favoreciendo que usemos la bicicleta. Si nosotros evaluáramos cuál es el potencial adicional que tiene el uso de la bicicleta por un parámetro que es importante, que es la longitud del viaje, pues veríamos que realmente casi que tendríamos más de 3 millones de viajes adicionales, que en esto entonces se realizan en automóvil, en moto, en el transporte público, que están por debajo de 5 kilómetros, y que sería muy, digamos, factible que pudiéramos hacerlos en bicicleta. Y entonces aquí una síntesis: 42% de los viajes de modos motorizados son de 5 o menos kilómetros. Eso nos da más o menos 3.5 millones de viajes frente a los 1.2 millones que realizamos hoy. Nuestras velocidades de desplazamiento, que están cerca de los 14 kilómetros por hora, en muchas ocasiones es muy parecido a la velocidad que puede tener un viaje motorizado. Y aquí digamos que en los próximos meses, que ya poco a poco van a ir creciendo el número de actividades, uno debería ponerse metas bien ambiciosas sobre
¿Hasta dónde podemos llegar? Hoy estamos cerca del 7% del total de viajes de la ciudad que se hacen en bicicleta. Sería un gran éxito poder llegar al 15%, que esta coyuntura crítica nos permitiera avanzar en ese sentido. Tenemos elementos muy sólidos. El primero, pues nuestra infraestructura, son más de 530 kilómetros de ciclorrutas. Como ustedes veían anteriormente, casi el 80% de los bogotanos están a menos de 10 minutos de una ciclorruta, de una infraestructura segura. Se ha venido trabajando no solo en las ciclorrutas, sino en las conexiones, en la señalización, en generar espacio y tiempo para el ciclista, por ejemplo, con semáforos para los ciclistas, con reductores de velocidad para los vehículos, para que uno pueda tener de alguna manera la posibilidad de cruzar en sitios críticos. Se han habilitado puentes, intersecciones con vías grandotas, que es muy difícil pasarlas en bicicleta. Entonces creo que esa tarea avanza muy bien. Y ahora, pues la actual administración además está promoviendo este tema de las ciclovías temporales, generando un nuevo espacio en donde todavía tenemos dificultades de conectividad, y eso sin duda pues nos ayuda a seguir teniendo ese espacio que es tan importante para todos. Aquí pues veremos cómo las dos investigaciones que vamos a presentar a continuación nos hablan un poquito de esa infraestructura, qué condiciones debería tener, y esa infraestructura, cómo la podemos evaluar en términos de la facilidad que nos genera para usar la bicicleta. Entonces, realmente aquí el punto más fuerte que yo quisiera hacer de la presentación tiene que ver con las otras cosas que debemos desarrollar. Una de las cosas más importantes es realmente dónde poder estacionar de manera segura mi bicicleta. Cuando yo estoy pensando en usar la bici, pienso en varias cosas. ¿Qué tan lejos es? Si está lloviendo o no está lloviendo. Si tengo ciclorruta o no tengo ciclorruta. Y una fundamental es dónde voy a dejar la bicicleta. Y creo que en eso debemos seguir trabajando bastante. Hay muchas empresas que han venido trabajando en adaptar parte de su espacio. Sabemos que aquí el espacio es muy caro. Los edificios, las instalaciones de todas las instituciones, pues nunca son suficientes, es costoso dedicar espacio, y es muy loable que las empresas bogotanas, las universidades bogotanas, las instituciones públicas de la ciudad están destinando un espacio importante para la bicicleta y para los usuarios de la bicicleta. Por eso yo creo que es clave que sigamos consintiendo a los ciclistas. Aquí ustedes ven algunos ejemplos de cicloparqueaderos en universidades, en empresas. Hay algunos que son realmente espectaculares en la ciudad. ¿Por qué es tan importante el tema del estacionamiento? Pues fíjense que los datos que tenemos, estos son datos un poco viejos, pero muestran que en el año 2017, del total de denuncias que se hacían de robo, prácticamente el 51% se realizaban porque la bicicleta había quedado mal parqueada, básicamente. Se había descuidado la bicicleta y alguien se la llevaba. Entonces, pues aquí es importante seguir trabajando. Ahí ya yo creo que un camino avanzado desde la Secretaría de Movilidad sobre estrategias para promover 3 tipos de estacionamiento. Esos estacionamientos deben ser en espacio público, en parqueaderos públicos, estacionamientos de empresas e instituciones, y también debemos seguir pensando en que Transmilenio siga ampliando los estacionamientos para bicicleta. Entonces aquí ustedes ven un poco ese análisis que se ha hecho. Este es de un estudio que hizo la Secretaría de Movilidad en el 2017. Entonces, cicloparqueaderos para intermodalidad cerca a Transmilenio,
para el uso ocasional y para el uso frecuente. Obviamente, pues cada uno de estos usos requiere diferentes actores que de alguna manera deben comprometerse mucho más en promover cicloparqueaderos seguros. Aquí un mapa que muestra en azul claro en dónde es donde más se usa la bicicleta ya de manera micro, y otro mapa ya mucho más ambicioso, así como ustedes veían hace un momento un mapa de una red de ciclorrutas donde estábamos todos a menos de 10 minutos de una ciclorruta, pues debíamos estar en nuestros destinos, en nuestros orígenes también, con la disponibilidad de tener estacionamiento muy cerca de nuestros viajes. Otras acciones importantes que creo que deben seguirse consolidando son el tema de la navegación. La navegación del ciclista en la calle. El ciclista no tiene por qué sabérselas todas y muchas veces esta señalización especial que muestra dónde quedan las ciclorrutas ayuda mucho. Esto apenas es un plan piloto que se hizo el año pasado y falta mucho. Realmente ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande porque esto realmente es clave, le ayuda a uno a ubicarse, le facilita temas también de seguridad vial. Y digamos que un mensaje interesante, y aquí aprovecho para saludar a una red de emprendedores y de industriales que ha venido trabajando por consolidar el uso de la bicicleta en estos meses, es el tema de oportunidades que ofrece la bicicleta, oportunidades económicas. Hay muchas empresas que se han creado y que se sostienen haciendo que empresas grandes usen bien la bicicleta, esquemas de préstamo de bicicletas que tienen muchas universidades. La Universidad de los Andes fue de las primeras que tuvo este tipo de esquemas, pero ya casi todas han evolucionado hacia ofrecerle a los estudiantes este tipo de facilidades. Y la producción de bicicletas local tiene en este año que viene una oportunidad muy grande. No sé si ustedes han oído, pero ya en muchas ciudades llega la noticia de que los pedidos de bicicleta andan disparados y que cada vez hay que esperar más tiempo para que a uno le llegue la bicicleta. Ojalá tengamos ese boom de aumento de pedidos de bicicleta que le ayude a nuestra industria a posicionarse y a seguir creciendo. Finalmente, pues un tema que siempre nos preocupa es el tema de la seguridad vial. Aquí pues dos diapositivas rápidas. La primera, frente a los lesionados, ustedes ven la barra azul es 2020. Ustedes ven cómo pues un poco debido a que hemos disminuido los viajes, pues hemos tenido muchos menos lesionados en siniestros en bicicleta y pues esto también se repite en el tema de víctimas fatales. Hemos tenido 3 víctimas fatales en el mes de mayo. En el mes de abril se nos disparó un poquito, tuvimos 6, igual que en el año 2018. Pero pues aquí claramente un tema que debemos seguir trabajando es el tema de la velocidad. Nos preocupa mucho, ustedes ven aquí una síntesis de cómo se distribuyen las víctimas por los diferentes actores viales. Los peatones han venido disminuyendo. En el año 2018 eran la mitad prácticamente. Y en este periodo de pandemia han disminuido mucho y quienes se están accidentando más son los motociclistas, aunque realmente también en proporción ha aumentado la participación de los ciclistas. Esa es entonces como la síntesis que quería mostrarles. Creo que estamos ante una oportunidad única. Debemos seguir trabajando en innovación, trabajar en herramientas tecnológicas para que los ciclistas sepamos dónde quedan los estacionamientos, para que sepamos las zonas inseguras. Tenemos que seguir trabajando en todos los temas de seguridad con la policía y con la Secretaría de Movilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo, por habernos presentado la hora de la bicicleta con este perfil que tenemos para Bogotá, resaltando las desigualdades que tenemos por género, por estrato socioeconómico, pero además yo creo las oportunidades que ha traído esta pandemia también para la bicicleta y que muchos de nosotros esperamos perduren post pandemia. Entonces creo que es una reflexión muy importante para ver qué estrategias se podrían apalancar para este momento coyuntural que está ocurriendo en Bogotá, pero en otras partes del mundo, y Bogotá sigue siendo el ejemplo para otras partes del mundo. Entonces, muchas gracias a todos los participantes. Les recuerdo que abajo en la barra tienen ustedes un icono que dice preguntas y respuestas. Por favor, coloquen ahí sus preguntas que las vamos a estar recopilando para el final de las presentaciones. Ahora le voy a dar la palabra a los presentadores, que me incluyo, de la siguiente presentación, que es relacionada con esta metodología del Level of Traffic Stress y que va a ser presentada por los profesores Andrés Medaglia de la Facultad de Ingeniería Industrial, de Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, y Luis Ángel Guzmán, también profesor de la Facultad de Ingeniería del Grupo Sur. Entonces vamos a empezar esta presentación que también refleja un trabajo que es multidisciplinario entre ingenieros y expertos en salud pública con todas estas instituciones participantes. Está la Universidad de los Andes, está el proyecto Salurval, que es un proyecto de 12 países de América Latina, y está la Fundación de Espacio. Entonces, es titulado La metodología basada en analítica de datos para la clasificación de vías, el Level of Traffic Stress en Bogotá. Entonces, ¿cuál fue el objetivo que tuvimos en este estudio? Primero, y lo que les vamos a presentar el día de hoy, es lo que hicimos fue crear una metodología basada en analítica para clasificar la red vial de la ciudad de acuerdo al nivel de estrés, pero no necesariamente el estrés físico o fisiológico que tenemos, sino es con base en lo que es la infraestructura. Y lo que hicimos fue incorporar, y que es el segundo objetivo, incorporar variables físicas y funcionales de la red vial para este cálculo del LTS. Y posterior a esta metodología, el último objetivo y de pronto lo más importante es estimar el LTS para toda la red vial de la ciudad de Bogotá. Entonces, acabamos de publicar este artículo que es open source, lo pueden bajar, diseminarlo, y también nos pueden hacer todas las preguntas que quieran. Como les dije a ustedes, es un proyecto de investigación que se hace por un grupo de ingenieros, expertos en transporte, expertos en analítica y expertos en salud pública. Entonces vamos a comenzar con lo que es la definición del Level of Traffic Stress para este estudio en particular. Entonces el LTS indica el nivel de estrés que un ciclista podría experimentar dependiendo de las características de una vía. Así fue como fue creado inicialmente por investigadores en Estados Unidos. ¿Cómo han clasificado en otros países el LTS? Lo han clasificado en 4 categorías con diversas metodologías. El LTS-1 es una vía que es viable para niños. Si nosotros vemos en la ciudad de Bogotá, de pronto la única vía que uno vería así para ir con los niños día a día, de pronto es la ciclovía de la ciudad de Bogotá de los domingos. El LTS2 es para aquellos ciclistas que son interesados en la bicicleta pero preocupados, ahí me incluyo yo, muy sensible al tráfico, a la seguridad, etcétera. El nivel LTS3 son entusiastas y confiados, de pronto ahí está Luis Ángel. Y en el LTS4 son los arriesgados y valientes que no le tienen miedo a nadie. Muchos de ustedes los han visto por la calle, ahí estaría nuestro profesor Andrés Medaglia. Bueno, bueno, Olga Lucía, entonces, ¿cómo hicimos nosotros para calcular, digamos, esta medida de estrés que describía Olga Lucía? Entonces, pues ahí tenemos varios sombreros. Entonces, mi sombrero es el profesor que estaba encargado de la parte del grupo de analítica. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era construir esa información que tenía que ver con los segmentos de vía de la red vial. Entonces, tuvimos que definir las variables que
críticas y que eran logrables en nuestro contexto. Entonces, estas son como los grandes grupos de variables, voy a detallarles. Hay unas variables físicas y entre las variables físicas está el ancho de la vía. Para nosotros, digamos, la fuente fue IDECA y esa es una de las variables que utilizamos para hacer ese cálculo del LTS. Una segunda variable que utilizamos fue el número de carriles. Acá también la fuente fue IDECA y OpenStreetMaps. Entonces, esa era una segunda variable también física que era un insumo importante. También con la misma fuente de IDECA, lo que hicimos fue categorizar, digamos, en los segmentos de vía donde había una infraestructura, digamos, segregada para los ciclistas, y esta variable la categorizamos binaria, o sea, 1 era si existía tal infraestructura y 0 si no existía. También en todo el contexto del LTS en la literatura siempre se habla de la presencia de tráfico pesado. Entonces, en nuestro contexto, digamos, y lo que era alcanzable a través de la información que teníamos de IDECA, era, digamos, como proxy de esta variable, era la presencia de buses de transporte público. Eso fue, digamos, lo que nosotros utilizamos para caracterizar un poco la presencia de tráfico pesado, siendo este un insumo que genera cierto estrés a los ciclistas. Entonces, esta era otra variable que tuvimos. Y algo que es bien interesante acá, y obviamente el profesor Luis Ángel hablará de la importancia y cómo se categoriza esto, o qué importancia tuvo esto, es la parte funcional, no solamente las variables físicas, sino también las funcionales. Entonces, digamos que acá las podemos agregar en todo lo que el grupo de transporte, el grupo SUR en particular, que es un aliado importante en esta investigación, determinó que era crítico. Entonces, ahí hablamos de velocidades de los vehículos, o sea, medidas en kilómetros por hora, o sea, de cada segmento vial, la densidad del tráfico, o sea, cuántos vehículos hay por kilómetro, una tercera que era el flujo de tráfico, cuántos vehículos por hora pasan por ese segmento vial, y finalmente la congestión. Para esto es importante que los insumos para poder calcular estas variables tuvimos que utilizar el API de Google para poder hacer 2 consultas particular por cada segmento vial. Una era cómo había sido la historia, el tiempo de tránsito histórico por cada segmento. Esa fue una variable, una consulta que hicimos por cada uno de los 170.000 segmentos viales de Bogotá. Y también una segunda consulta que era el tiempo de tránsito en flujo libre. Para eso utilizamos un día particular y hicimos esta consulta, digamos, para las 12 de la noche. Entonces, en medianoche pensamos que el tráfico está fluyendo bastante bien, entonces esa fue nuestro proxy de tiempo de tránsito en flujo libre y con esas calculamos estas 4 variables. Así pudimos entonces tener estas 8 variables, de nuevo físicas y funcionales, con diferentes fuentes de información. Este fue nuestro insumo para poder calcular ese nivel de estrés en toda la red vial de Bogotá. Entonces pasamos al segundo elemento clave después de la definición de variables, que es cómo podemos hacer nosotros para empezar a categorizar estos segmentos viales. Entonces, para eso utilizamos una metodología de clustering, o también, como hoy se llama en el mundo de Machine Learning, aprendizaje no supervisado. Lo voy a explicar con este ejemplo gráfico y es, nosotros tenemos 8 variables como las describí antes, pero pensemos que tuviéramos solamente 2 variables, la variable 1 y la variable 2. Lo que tenemos acá es, digamos, cada uno de estos punticos que están acá en esta gráfica serían como segmentos viales. Entonces, ¿cuál es el propósito de este algoritmo de clustering? Es prácticamente tratar de identificar cuáles segmentos se parecen entre sí. Por ejemplo, todos los punticos negros están agrupados, entonces son segmentos viales que parecerían que tienen cierta comunalidad. Lo mismo pasa con los grises y lo mismo con los blancos. Entre ellos se parecen muchos segmentos viales y son muy diferentes entre ellos. Entonces, esa es la metodología o la intuición de lo que hace un algoritmo de aprendizaje no supervisado de clustering. Nosotros entonces, para poder hacer esto, tuvimos que hacer una estandarización de las variables, que ya expliqué, calcular una matriz de distancias. Esto es bastante dispendioso porque para cada segmento tenemos que ver qué tanto se parece ese segmento con otro segmento, y acá tenemos variables continuas y también categóricas. Finalmente, tenemos también entonces la metodología de clustering, que es la que hace este agrupamiento, este algoritmo que empieza a identificar cómo son los diferentes segmentos, cómo se categorizan. Y finalmente tenemos una medida que nos indica cuándo es el número adecuado de clusters que tenemos que tener.
Así, prácticamente lo que hicimos fue empezar a mirar digamos, qué pasaba si identificábamos 3 clústeres, 4 clústeres, 5, 6, 7 y 8. Y finalmente nos dimos cuenta que el mejor número en la ciudad de Bogotá, el número de clústeres ideal, donde encontrábamos que había como 4 grandes grupos, ese era el número clave, que coincidía, como lo decía Olga Lucía, con esas 4 categorías, digamos, de alguna forma. No necesariamente son idénticas a lo que pasa en el contexto internacional, pero coincidió por lo menos el número de diferentes tipos de segmentos. Hubiera podido dar un número diferente y eso hubiera estado bien, esa hubiera sido, digamos, la interpretación en nuestro contexto, pero en este caso coincidió con esos 4 niveles. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ya tenemos una metodología que nos identifica los segmentos y nos hace la agrupación de los segmentos con los diferentes niveles de estrés, de acuerdo a las variables que habíamos clasificado, pero este procedimiento es computacionalmente muy pesado para escalarlo a los 170.000 segmentos viales que hay en la ciudad. Entonces tuvimos que acelerar este proceso. Eso lo hicimos con un aprendizaje supervisado, eso se llamaría así. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta es la intuición. Tomamos una localidad, por ejemplo, Usaquén, tomamos los segmentos de vía de Usaquén, los 13.000 segmentos de vía de Usaquén, hicimos el clustering de estos 13.000 segmentos, identificamos los cuatro grupos, digamos, con los diferentes niveles de estrés, y lo que hicimos ahí fue, una vez estaban clasificados esos 13.000, entrenamos un modelo de regresión logística multinomial que es capaz ahora de, dadas unos valores de esas 8 variables que tenemos, es capaz de predecir a qué nivel de estrés pertenece ese segmento. Entonces, eso es bien interesante porque para un nuevo segmento tenemos ahora la posibilidad, después de entrenar esta regresión logística multinomial, la posibilidad de clasificarlo adecuadamente en uno de esos 4 grupos. Así fue como pudimos extrapolar, digamos, para toda la ciudad de Bogotá. Entonces, de nuevo, eso es el procedimiento que utilizamos de analítica, encadenando estos 2 modelos. Obviamente, pues aún le queda la duda si tomar los segmentos de Usaquén es representativo para toda la ciudad. Entonces, lo que tratamos también de hacer es validar si esta metodología era robusta, utilizando, digamos, también los segmentos de Suba y los segmentos de Kennedy. Y nos dimos cuenta, después de hacer un análisis estadístico, que la metodología era bastante robusta, los detalles están en el artículo, pero funcionaba bastante bien. O sea, podemos tomar una localidad como cualquiera de estas 3 y poder extrapolar, digamos, o podemos entrenar ese modelo de regresión logística para poder extrapolar a toda la población, a toda la población de segmentos, digamos, en este caso. Entonces, ahora ya con esta metodología explicada, le voy a dar paso al profesor Luis Ángel Guzmán, del Grupo Sur, que nos va a explicar un poco qué encontramos ahí. Profe. El audio. Necesita... Estás en mute. Está en mute. Perdón. Hola, gracias Andrés. Muy bien, como decía Andrés, después de toda esta analítica compleja de clasificar los 170.000 segmentos viales que tiene Bogotá, nos obtuvimos este resultado. Y aquí quiero hacerlo bastante simple la explicación. Con esos resultados examinamos cada una de las variables de cada uno de los grupos, de cada uno de los clústeres, y los resultados los podemos ver en este diagrama de telaraña. Entonces, por ejemplo, si alcanzan a ver la línea verde, que es la línea como más interior, podemos ver que cada una de estas punticos, de estas bolitas, al ir haciendo clic, vamos viendo que ese clúster verde tiene baja congestión, bajo flujo de tráfico, tiene una densidad también baja de tráfico, por allí circulan los vehículos a baja velocidad, es una vía con un bajo número de carriles también, y esas calles son estrechas. Y además, tampoco tiene infraestructura ciclista segregada. Entonces, estos ejemplos, para cada uno de estos clústeres los clasificamos. Acuérdense lo que dijo Olga al principio, donde teníamos los clústeres 1, 2, 3 y 4, donde el 1 en ese contexto, donde se definió esta
esta metodología del 1 es la ciclovía dominical, pues obviamente nosotros en nuestra red vial no tenemos en un día común y corriente eso, pero sí obtuvimos estos resultados, donde clasificamos y podemos ver los clústeres de esta forma, donde vemos que en este caso el clúster 3 es el clúster como más tranquilo, más amigable con los ciclistas, el que causaría menos nivel de estrés, y el clúster 4 pues es el contrario, donde hay una alta circulación de vehículos pesados. En este caso, como también decía Andrés, el proxy son vehículos de transporte público con alta velocidad, alta congestión. También hay presencia de infraestructura ciclista, y aquí es bueno recordar que generalmente nuestra red de ciclorrutas está hecha sobre las vías principales, y entonces lo que nuestro estudio está diciendo es que eso puede causar mucho estrés a los ciclistas, y como también decía Olga al principio, podemos ver que podría ser una razón por la cual las mujeres no son tan fan de usar las bicicletas en esos lugares. Y entonces esta, como les decía, nos dio la clasificación, y aquí tenemos un ejemplo en Ciudad Salitre, al sur de la calle 26, entre la carrera 68 y la carrera 50, donde aplicamos el resultado y se clasificaron todos los segmentos viales de acuerdo a los LTS. Podemos ver el nivel de LTS en la esquina inferior izquierda de las gráficas, y entonces vemos si todos se ubican, y perdón para los que no conozcan Bogotá, si todos se ubican en este sector, pues vemos que la avenida 68, la calle 26, la autopista El Dorado, tienen pues bastante tráfico, bastante circulación de vehículos pesados. Entonces aquí tenemos unos colores rojos que nos están indicando que estos segmentos le causan un gran estrés al ciclista, al contrario con las vías más locales, más cortitas, más estrechas, donde hay un menor flujo vehicular y que nos están ofreciendo una mejor experiencia para el ciclista. Y esto no lo hemos dicho, pero la metodología no solamente permite clasificar segmentos viales de acuerdo al LTS, sino también las intersecciones. Y entonces, la metodología es bastante parecida, y en las intersecciones vemos también la clasificación. Intersecciones me refiero, también pueden ser bocacalles, por ejemplo. Vemos cómo se clasifican las intersecciones de acuerdo a su LTS. Y después quisimos cruzar esos resultados de nuestro LTS, sí, Andrés, la siguiente, porfa, y vemos, se cruzó con los datos de siniestralidad de heridos y de muertos ciclistas en la red vial, y vemos que la mayor parte de los heridos y muertos de ciclistas ocurren en segmentos viales con niveles de estrés altos. Y esto me da pie para darle un momento la palabra a Olga, porque aquí también se hizo un trabajo de investigación muy interesante donde se muestra el efecto de la siniestralidad de ciclistas en Bogotá. Gracias, Vale. Luis Ángel. Entonces, como veíamos en la gráfica pasada, hay una correlación importante entre el LTS y ustedes lo que ven en la gráfica son los siniestros fatales y no fatales estandarizados por kilómetro recorrido. Y lo que hicimos después fue evaluar, y ese va a ser el siguiente paper que ojalá lo puedan también descargar una vez que sea ya open source, que aquí ya tenemos el link, que también es un trabajo multidisciplinario donde mostramos qué ha pasado durante 7 años, desde el año 2011 en la ciudad de Bogotá, con lo que son siniestros fatales y no fatales. Acá vemos estos estandarizados por número de biciusuarios, y lo que hemos encontrado básicamente es que afortunadamente han disminuido a través del tiempo, y Juan Pablo también lo mostraba con las frecuencias, el número de estos siniestros. Sin embargo, vemos una disparidad por género. En los hombres ha disminuido significativamente, en las mujeres se mantiene, y aunque es menor los siniestros y las fatalidades, esperamos que con el tiempo también se disminuyan. Entonces, como veíamos con Juan Pablo, como ven en este estudio, sigue habiendo esta desigualdad por género que tenemos que tener en cuenta cuando se diseñen la infraestructura y los programas para la promoción de ciclistas.
Bueno. Bueno, y gracias, Olga. Y esto me da pie entonces para mostrarles que dentro de esta investigación, también con toda esta gente experta en analítica, se realizó un mapeo de toda la ciudad en todos sus segmentos viales, y aquí vamos a ver algunos ejemplos de la herramienta que quedó. ¿Sí está funcionando? Sí, ¿no? Sí. Se paró el video, ¿cierto? No, está perfecto. Ahí va. Esta es la interfaz del LTS, específicamente la pestaña de LTS para segmentos. En el panel derecho, el usuario puede seleccionar la localidad que desea visualizar, así como la característica específica de la malla vial, sea el LTS o sus variables. Cada característica tiene un código de color definido en la esquina inferior izquierda que se asigna a cada segmento dependiendo de su valor. El panel también contiene información relevante de cada característica. Las variables numéricas muestran un diagrama de caja y un histograma. Las variables categóricas presentan un gráfico circular para la localidad y para toda la malla vial. La pestaña de LTS para intersecciones funciona de manera similar. El panel derecho permite escoger la localidad e incluye un gráfico circular que muestra el número de intersecciones por categoría de LTS. Cada intersección se representa por un punto en el mapa que cuenta con un color según su LTS. La malla vial se presenta en azul. Finalmente, la pestaña de accidentalidad muestra el LTS para los segmentos, así como una capa adicional compuesta por puntos azules que indican dónde sucedió un accidente en esa localidad. El panel derecho permite escoger qué localidad visualizar, así como el tipo de siniestro, mortal o no mortal. El panel también incluye un gráfico que muestra el número de accidentes por LTS en la localidad y en toda la malla vial. Bueno, ya para cerrar con este pequeño videito, vemos que lo que decía Andrés, se extrapoló toda la red vial para la metodología para ver toda la segmentación LTS de la red vial de la ciudad. Y esto es, quiero resaltar que es algo muy interesante y muy importante porque podríamos utilizarlo para planificar una nueva ciclorruta en la ciudad que permita tener a los usuarios unos bajos niveles de estrés. Pero también la metodología podría determinar qué pasa si yo cambio algunas configuraciones físicas u operacionales de mi red vial, es decir, disminuyo el número de carriles para los vehículos, por ejemplo, modero o restringo la velocidad en ciertos corredores. Entonces yo también podría ver que al hacer esas intervenciones, también podría ver cómo se podría dar el cambio o el mejoramiento, en este caso, hacia un LTS más bajo. Y también para resaltar que esta metodología pues es totalmente extrapolable a todas las ciudades de nuestra región. Como vieron, la información que necesitamos, pues en toda la información de tráfico la obtuvimos de Google. Aquí lo importante, toda la información relacionada con la infraestructura física, pues la podemos obtener, por ejemplo, en este caso la teníamos de IDECA, pero en caso de ser necesario la podríamos obtener de fuentes secundarias como OpenStreetMaps. Y esto nos da una herramienta de planificación, vemos, muy interesante, que podría ayudar a diseñar mejores ciclorrutas para una mayor cantidad de usuarios. Creo que esto no es... por mi parte esto es, no sé si Andrés o Olga quieren concluir algo adicional. No, muchas gracias Luis Ángel y Andrés por la presentación. Entonces ya vieron ustedes el Level of Traffic Stress para la ciudad de Bogotá, y ahora le vamos a dar la palabra a Álvaro Rodríguez para la última presentación, que es acerca de la bicicleta más allá de las mejores prácticas. Álvaro es el director de SUR y es también profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Álvaro. Bueno, muchísimas gracias. Saludo a todos los panelistas, saludos también a la audiencia que nos está escuchando en este momento. Y bueno, pues nosotros lo que vamos a presentar con esta presentación es una mirada que tenemos y que hemos construido a partir de muchas investigaciones en el Grupo Sur,
y que las hemos compilado en un libro. Entonces aquí, pues por primera vez están ustedes teniendo la primicia de ver este libro que pues va a salir en diciembre. Esperamos tener un lanzamiento presencial, pero también lo haremos virtual. Y los coautores son ingenieros, colegas que han hecho bastantes publicaciones en el tema de transporte, que algunos son egresados de la maestría, como Daniel Rosas, Rafael Hunda y Germán Barrero, que están aquí presentes. No me aguanté y voy a contarles que acaba de salir este papercito. Nosotros trabajamos también mucho el tema de peatones, entonces pues creo que va a estar abierto por un tiempo para que lo miremos. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros desde el sur, desde su creación en el 2009, hemos venido aportando mucho a la sociedad por medio de publicaciones estilo libro. Y ya hemos tenido pues la primera del transporte como soporte al desarrollo de Colombia, que fue importante para mirar no solo a nivel de ciudad, sino de país, el tema del transporte sostenible. El libro de taxis que salió en 2012, que escribimos con Jorge Acevedo, que ha servido mucho para las políticas, y ahora con este libro de la bicicleta queremos precisamente también poder aportar a un cambio muy efectivo. Básicamente, ¿por qué hacemos un libro si ya hay literatura tan buena? Hay una cantidad de muy buenas publicaciones de la bicicleta y muy buenas guías, como por ejemplo la guía de Enacto, que creo que es una guía que todos la hemos visto los que estamos familiarizados con el tema de la bicicleta y que pues sin duda es una cosa impresionante. Entonces hay buenas guías, pero Bogotá es un ejemplo. Bogotá tenemos acá el laboratorio de investigación en transporte y especialmente en bicicletas más maravilloso, no solo por la ciclovía dominical, por la red de ciclorrutas, sino vamos a ver que es un laboratorio que nos permite investigar una cantidad de cosas. Y por eso Bogotá es la capital mundial de la bicicleta. Y vamos a seguir avanzando hacia eso y vamos a hacer que la experiencia bogotana por medio de este libro sea muy conocida. Ya llevamos varias publicaciones, desde 2016 que llegué a la universidad en temas de bicicleta. Pero en realidad, ¿quién mira estas publicaciones? Pues otros académicos o personas que tienen acceso a estas bases de datos, pero realmente es poco el impacto que puedan tener en la política, en el día a día, en el conocimiento pues digamos, de los ciudadanos. Y entonces, bueno, y además tenemos una cantidad de tesis y tenemos otros artículos que se han publicado en la universidad sobre bicicletas. Las tesis generalmente se van a quedar por allá metidas dentro de la biblioteca. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros queremos ir un poco más allá de las recomendaciones, de las guías de diseño basadas en best practices y de casos de estudio importados y empezar a conocer un poquito más de la bicicleta bogotana, de los resultados en investigación. Y entonces queríamos coger todas estas tesis, investigaciones, papers, etcétera, y queremos compartir los resultados novedosos, ponerlos en perspectiva y enriquecer el medio técnico. Entonces, básicamente nuestro libro tiene 4 secciones. La primera es la bicicleta en el contexto futuro de la movilidad. La segunda es ver un poquito la oferta y la demanda y entender qué hemos investigado en esos términos. Después nos concentramos en una tercera parte del libro en estudiar a profundidad el diseño. Y por último, nosotros presentamos los retos y las conclusiones en perspectiva. Entonces, arrancando por la primera sección del libro, pues nosotros nos paramos en los objetivos de desarrollo sostenible, donde la bicicleta le pega a varios de ellos, no solamente al número 11, que es el de ciudades sostenibles, sino a muchos otros objetivos de desarrollo del milenio. Pero además hay que tener en cuenta que la literatura de 2016 para acá, toda se ha concentrado en las 3 revoluciones, que es la electrificación de la movilidad compartida, shared mobility, y la movilidad autónoma. Y generalmente todo esto gravita hacia automóviles eléctricos autónomos conectados y la bicicleta no está muy mencionada
en este futuro de la movilidad. Entonces, en este capítulo 2 nosotros ponemos esto en perspectiva y llegamos a la conclusión de que la bicicleta va a ser el futuro de la movilidad, porque los carros autónomos eléctricos, o como los quieran, son carros que congestionan, generan siniestros y traen todas estas problemáticas que tenemos en la movilidad que la bicicleta no trae. En la segunda sección del libro hablamos un poquito de la demanda y es bonito porque la encuesta de movilidad 2019 la presentamos y hablamos un poquito más de eso. Pues los datos, Juan Pablo Bocarejo pues ya nos habló bastante de cómo son los ciclistas bogotanos, pero nosotros además hemos hecho varias encuestas a ciclistas, a poblaciones representativas de ciclistas que nos han permitido conocer mucho mejor los ciclistas bogotanos. Entonces, esto es una de las cosas más bonitas que tiene el libro y es que a partir de encuestas de travel behavior, de comportamiento, de encuestas bastante largas, nosotros hemos aprendido a conocer el usuario y hemos aprendido a sacarle lo que más podamos del usuario. En este capítulo, el capítulo que se llama El Boom, encontramos pues de manera no tan sorpresiva que buena parte de este boom de los últimos 4 años en la bicicleta se ha debido en buena parte a los problemas que ha tenido la ciudad con su sistema de transporte público, el SITP, que pues como sabemos ha tenido problemas en su implementación, en sus servicios, lo que ha hecho que muchos ciclistas vengan es del transporte público y no tantos como quisiéramos, vienen del carro. Y el capítulo de infraestructura es súper bonito porque hacemos análisis de cobertura, de la evolución de cómo ha sido eso en el tiempo, miramos cómo ha sido la provisión de infraestructura en el tiempo, también por sus diferentes tipologías, porque hay pues en acera, hay en separador, hay en vía, etcétera, etcétera, y las caracterizamos bastante bien en un ejercicio bastante sistemático. Pero muy interesante, presentamos uno de los papers que está publicado en Transport Geography, donde encontramos que hay un efecto significativo en un aumento en la demanda de bicicleta para aquellos que viven cerca de la infraestructura de bicicletas, lo que nos indica que hacer ciclorrutas de alguna manera cosecha nuevos usuarios diferencialmente con aquellos que no viven cerca de las ciclorrutas. La tercera parte es sobre diseño. Es súper bonito porque realmente nosotros analizamos el problema de diseño como un todo. Es decir, siempre, o bueno, usualmente hablamos de cómo del ancho, la geometría, la rampa, eso es de lo que se habla muchas veces cuando se habla de diseño, pero nosotros entramos a hablar un poquito de lo que se llama el Right of Way Allocation Problem, que es cómo asignar espacio vial a los diferentes usos y a las diferentes demandas. Esto ya está bastante documentado en la literatura y de alguna manera queremos revertir una ciudad hecha para carros y cómo empezamos a reasignar estos espacios viales para estacionamientos, ciclorrutas, bicicarriles, etcétera, etcétera. Hacemos un análisis súper chévere de los documentos y manuales que hay legales y logramos desentramar un poquito eso, de por qué hay tantos, cuáles sirven para qué, y encontramos cosas bien interesantes de que uno de los más efectivos son los planes de desarrollo, los planes que hacen pues para planificar en 4 años las ciudades. Encontramos que planificar una infraestructura construida en acera o en separador implica la integración de muchas entidades y un proceso bastante largo. Por eso es que de alguna manera recientemente se han trabajado mucho más carriles en vía que requieren mucha menos coordinación. Pero más allá del diseño geométrico, de los niveles de servicio y este tipo de cosas, encontramos que los los ciclistas tienen mucho que decir sobre el diseño de la infraestructura. Es decir, no solamente el ancho, no solamente el tráfico, que es la manera tradicional como se han venido evaluando las infraestructuras, pues nos dice que pues los ciclistas, al igual que los peatones, están en interacción con el ambiente y pues no es lo mismo andar uno dentro de un carro que andar uno pues montando su bicicleta pues por una ciudad.
Y en este artículo nosotros encontramos que las percepciones, como la percepción de seguridad, la percepción de accidentes, explican 7 veces más que las variables geométricas o las variables operacionales la calidad de servicio de los ciclistas. Esto fue para peatones porque el paper de bicicletas en este momento está en revisión de pares. Esperamos que salga muy pronto. Y encontramos estas son las variables que explican la calidad de servicio de un ciclista bogotano. La más fuerte, la percepción del pavimento, que no tiene que ver solo con si la superficie es lisa, tiene que ver con las rampas. Es decir, si es sobre acera, y tiene que bajar en las intersecciones y volver a subir, le va a pegar bastante duro. Y algo muy bonito que es la sensación de placer. Es decir, en otra tesis que también vamos a meter en el libro, encontramos que diseñar infraestructura de bicicletas no solo funcional, sino placentera, bonita. La estética tiene que ver con mejorarle la calidad y hacer más atractivo montar en bicicleta. Por último, tenemos el capítulo de retos para cerrar. Y en este capítulo quisiera mencionar esta publicación que, pues para lo poco que lleva, ha sido bastante citada, donde explicamos con Daniel en su tesis de pregrado cuáles fueron esos factores que llevaron a que hoy en día tuviéramos un sistema tan exitoso en Bogotá, y encontramos que hay 9 dimensiones: infraestructura, modelo de otra ciudad, o sea, inspirarnos en otro lado, liderazgo político, los colectivos ciudadanos, la educación, bueno, etcétera, etcétera, y cómo en los diferentes periodos tuvieron diferentes, digamos, diferente injerencia en esta política pública que nos llevó a ese resultado final. Los colectivos en Bogotá son maravillosos y han fortalecido y han sido parte de este proceso de un sistema de bicicletas súper exitoso. Y también el sector, digamos, la Secretaría de Movilidad ha sido proactiva, y los técnicos que están allí han sido muy eficientes en lograr consolidar equipos técnicos y consolidar ideas buenas como al Colegio en Bici y muchas más. Para cerrar, los retos para la bicicleta que nosotros vemos son básicamente lograr a nivel global, son 4. El reto en cualquier ciudad del mundo es lograr que se cambie el comportamiento, que la gente deje de usar los modos motorizados individuales o de grupos pequeños. El otro reto es encontrarle espacio en ciudades diseñadas para la bicicleta. El cuarto reto es hacer un sistema de bicicletas para todos y todas, independiente del género, de la edad, de la raza, que sean espacios donde que sea un lugar incluyente, que sea utilizable por cualquiera. Y el último tema que también mencionaba Juan Pablo Bocarejo en su presentación es el tema de la tecnología. En Bogotá tenemos los temas de calidad de aire, robos de ciclistas, integración con Transmilenio, y otra cantidad de cosas pues que ya todos sabemos, como por ejemplo las patinetas que utilizan la infraestructura de bicicletas, y el tema también de los servicios de delivery que están en toda la ciudad. Entonces, pues, esta es una presentación primicia, nunca habíamos socializado el libro, ya pues arranca revisión de estilo muy pronto y esperamos que en diciembre esté publicado, y pues muchísimas gracias en nombre de todos los autores del libro. Muchísimas gracias, Álvaro. Acá recibo muchísimas preguntas de la audiencia acerca de cuándo va a estar tu libro. Estoy segura que va a ser de gran utilidad. Y como tú dices, nosotros tenemos como académicos que llegar a múltiples audiencias, y definitivamente los papers no van a llegar a todas las audiencias, y lo más importante es poder tener algún efecto sobre la política pública. Entonces, completamente de acuerdo. Entonces, le voy a pedir a los ponentes que prendan su video para iniciar el panel de preguntas. Y voy a comenzar con una pregunta específica para ti, Juan Pablo, que la hace Alejandro Ruiz. Entonces, Alejandro dice: de acuerdo con los datos de la encuesta de movilidad, las zonas de origen
y destino de los viajes en bicicleta parecen en la mayoría de casos coincidir. Esto podría indicar que quienes usan la bicicleta dentro de la ciudad la usan para viajes relativamente cortos, lo que sería la llamada última milla. ¿Hay datos sobre cuántos de los viajes realizados en bicicleta no son de última milla? Con esto en mente, habría que enfocar los recursos en el desarrollo de infraestructura dentro de las zonas y localidades que más lo necesitan o conectar distintas zonas y localidades de la ciudad. ¿Cómo conciliar estas dos perspectivas? Ambas son necesarias. Exactamente, ambas son necesarias. Lo que muestra la encuesta es que tenemos, en efecto, muchos viajes cortos, muchos viajes dentro de las localidades, pero también yo les soltaba un dato y es que la distancia promedio del viaje en bicicleta es cercana a los 7 kilómetros. Aquí realmente también hay viajes bastante largos que recorren toda la ciudad. Creo que nos hemos dedicado más a crear la red metropolitana, una red que nos permite suplir estos viajes largos, y creo que hay mucho espacio para trabajar esa red local, que además es la que en la investigación muchas veces aparece como menos estresante. Entonces, yo creo que valdría la pena, por ejemplo, pensar que parte de los recursos de las localidades se promovieran en algunos proyectos también para bicicleta. Normalmente los recursos de las localidades se han ido a temas de mantenimiento vial, que pues es urgente, pero no caería mal que algunos de los alcaldes locales construyan proyectos con la Secretaría de Movilidad, con el IDU, encaminados a mejorar un poco esa conectividad local. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que quería conectar con Juan Pablo acá porque también te piden recomendaciones para ciudades de mediano tamaño. ¿Qué aprendizajes de Bogotá podemos darle a estas ciudades que también se están perfilando como ciudades en donde se está promocionando la bici? Digamos que las otras ciudades grandes también van muy bien. Medellín y Cali han venido avanzando mucho en infraestructura. Yo creo que es un tema en donde necesitamos hacer un compromiso de largo aliento. Esta construcción no se hace en 3 años o en 4 años. Es un tema en donde ya los bogotanos o los caleños nos hemos convencido de lo importante que es la bicicleta, y permanentemente vamos a pedirle a nuestros gobernantes que sigan trabajando en el tema. Entonces, yo creo que tiene que haber una visión, tiene que haber pues un respaldo ciudadano, y tiene que haber proyectos, tiene que haber un mínimo de planeación en donde podamos realmente ir avanzando en lo que requiere cada una de las ciudades de manera técnica. Hacia dónde nos movemos, cómo podemos adecuar la infraestructura. Muchas veces no tiene que ser tan costoso, podemos ir invirtiendo poco a poco. Hay varias guías, tanto nacionales como internacionales, como lo mencionaba Álvaro, que hablan sobre los temas de infraestructura que podemos aplicar, ya sea con presupuestos pequeños o con presupuestos más importantes. Muchas gracias, Juan Pablo, y de acuerdo, creo que se debe pensar en país y aprender de todas estas buenas prácticas en las diferentes ciudades. Voy a pasar ahora al LTS. Preguntas para Luis Ángel y para Andrés. Para Andrés son más de carácter analítico y para Luis Ángel hay preguntas también de cómo diseñar las ciclorrutas con base en este LTS. Entonces Alejandro Ruiz nos pregunta, ¿cabría la posibilidad de que el estrés relativo percibido por los ciclistas se vea alterado debido al sesgo de disponibilidad de información relativa a accidentes y fatalidades? ¿Cómo diseñar una ciclorruta adecuada que considere este tipo de reacciones cognitivas de los ciclistas? Adicionalmente, ¿han pensado en utilizar la herramienta para diseñar una ciclorruta que sea evolutiva en el tiempo y que sea capaz de ajustarse y rediseñarse ante las particularidades del día a día? Luis Ángel, te doy la palabra. Bueno. Son complejas las preguntas, yo Sí, creo que es parte de la discusión. Son muy complicadas, yo entiendo que cada uno tiene su propio objetivo, pero es complicado ser tan específico en algunas cosas. Lo primero, en cuanto a muertos y heridos, que fue tu primera pregunta, si no estoy mal, nosotros no tuvimos en cuenta como una variable de entrada para clasificar el ETS eso.
lo que hicimos fue cruzar los resultados con la localización de los heridos y los muertos y nos dio que en los segmentos viales donde los niveles de estrés son más altos hay una mayor cantidad de lejos de muertos y heridos ciclistas. Entonces esto lo que nos está mostrando es que segmentos viales con alto flujo vehicular, con alta presencia de vehículos pesados, con velocidades altas, son mucho más peligrosas para los ciclistas, lo que incrementa su estrés y hace que, pues, por ejemplo, muchas otras personas desistan de usar la bici en esos corredores. En cuanto a la ciclorruta evolutiva en el tiempo, no sabría qué decir. Esa pregunta sí está difícil, pero lo que se me ocurre es que la metodología permite, de hecho, como decías, ¿qué pasa si se cambian las condiciones de operación en un segmento vial particular? Por ejemplo, si se redistribuye mejor el espacio y un carril se le da a la bici y el carril que queda o los carriles que quedan a los automóviles, o si se restringe las velocidades máximas permitidas, o si se restringe el paso de vehículos pesados. Eso haría que en el tiempo esos segmentos viales fueran mucho más amigables con el ciclista y bajaran su nivel de LTS. No sé si Andrés quiere complementar algo. No, eso de ciclorruta evolutiva en el tiempo yo se la pasaría a Juan Pablo. Yo creo que las inversiones no se pueden hacer todas al mismo tiempo. Tenemos que priorizar. Y seguramente uno de estos corredores que detectemos que es muy crítico y que tenga mucho tráfico de ciclistas, pues le vamos a ir implementando poco a poco, primero en las intersecciones más críticas. A medida que crezca la cantidad de usuarios, podemos ampliarlo, podemos cada vez generar una mejor infraestructura. Un ejemplo interesante de eso es un sistema que existe para evaluar la infraestructura ya de todo tipo a nivel de seguridad vial que se llama IRAP. Entonces, IRAP establece básicamente una calificación de los segmentos muy parecido a lo que hizo la investigación, pero al final hace unas recomendaciones de cuáles debían ser las intervenciones prioritarias y cómo podrían esas intervenciones de alguna manera reducir los siniestros y hacen una evaluación beneficio-costo de las inversiones. Puede ser otro paso para seguir trabajando en la herramienta tan interesante que están desarrollando. Yo complementaría, digamos, esto, digamos, lo que decía Luis Ángel, con algo que presentaba Olga Lucía, y es el otro artículo que ella presentaba de segundo y que Luis Ángel les compartió ahí el enlace al acceso abierto. Hace un análisis geoespacial de estos siniestros y ubica, digamos, esos lugares donde uno debería tener esas intervenciones que Luis Ángel proponía y que efectivamente están correlacionadas con el nivel de estrés, sí, creo yo. Sí, y ahí hay otro tema bien interesante que yo quisiera mencionar, y es el tema de que inicialmente en Bogotá el Plan Maestro de Ciclorrutas planteó hacer la infraestructura estructural de la bicicleta sobre vías principales, segregadas, pero sobre vías principales, que son las que tienen pues mayor, digamos, generan mayor nivel de estrés. Y es muy bonito ver el caso, por ejemplo, que Juan Pablo nos puede contar de el par vial de la carrera 18 y 19 en Teusaquillo, que son unas vías de muchísimo menos tráfico y que son carriles bici sobre la vía que generan mucho menos estrés y son vías mucho más amigables con el ciclista. ¿Cómo hemos migrado de las vías principales a encontrar corredores en vías que generan menos niveles de estrés? Muchas gracias, Álvaro. Y eso es precisamente algo que nos decían los reviewers de este paper, porque nos decían, pero es imposible que las ciclorrutas no
no esté en zonas donde el estrés sea cercano a uno. Y yo creo que, y estaba en tu paper, Álvaro, de las políticas, yo creo que en ese caso Bogotá lo hizo bien. Nosotros tenemos un pre y post, pero nuestra teoría es que si hubiésemos medido el estrés de estas vías antes de las ciclorrutas y después de las ciclorrutas, tendríamos un menor estrés. Y parte de lo que nos piden los biciusuarios también es, nosotros queremos ir muchas veces sobre las vías principales porque queremos también la ruta más corta. Entonces, yo creo que parte del mensaje que le da Bogotá al mundo es, yo estoy poniendo esa vía, esas vías que son al servicio del automóvil para este usuario de bicicleta que también las quiere utilizar. Entonces, eso fue difícil para nosotros como investigadores explicárselos a nuestros revisores del paper, pero creo que es parte de las lecciones que vemos de estos tipos de estudios. Y voy a pasar, Andrés, a hacerte algunas preguntas. Hay varias preguntas sobre el modelo de Machine Learning, sobre todo el multinomial, que si elaboras un poco más acerca de este modelo y cómo se utiliza para estimar el LTS en las otras zonas. Ok, perfecto. Solamente quiero conectar, Álvaro respondió una de las preguntas que hacían sobre el LTS y era lo contraintuitivo, y Olga Lucía también lo estaba diciendo, lo contraintuitivo que fue ese digamos, nivel de LTS 4, que es el donde se presenta la infraestructura de ciclorrutas segregadas, y Álvaro lo acaba de responder, entonces creo que ya queda también resuelto y es importante. Entonces, digamos, en cuanto a ese modelo, digamos, ¿qué sucedía? Digamos, nosotros podemos hacer, digamos, este análisis de clustering, y ese análisis de clustering es efectivamente muy pesado computacionalmente. Entonces, digamos, no escalaba tan bien. Y de hecho, Carlos Pardo por ahí nos hizo una pregunta, voy a tratar de conectarlo porque se me borró ahí, digamos, la pregunta. Pero entonces, como teníamos ese cuello de botella, por lo masivo que es la cantidad de segmentos viales en Bogotá, entonces lo que hicimos fue hacer una regresión, o sea, coger ya después de haber corrido, digamos, este análisis de conglomerados y saber cómo estaban, digamos, distribuidos esos 4 grupos, lo que hicimos fue pasárselo a otro modelo donde ya, digamos, ya sabemos a cada segmento a qué grupo pertenece. Y con ese insumo, este modelo de regresión lo que hace es tratar de armar una ecuación en la que queda una ecuación en función de las 8 variables que nosotros habíamos detectado y que habíamos inicialmente presentado. Entonces, prácticamente piensen que es como una ecuación que queda muy sencilla llamémoslo, de evaluar si uno tuviera, digamos, un nuevo segmento vial. Y eso es lo que hace realmente esa regresión logística. Entonces, si yo tengo un nuevo segmento con unas nuevas variables, al evaluar esa regresión, me dice qué tan probable es que ese segmento sea de nivel de estrés bajo, medio o extremadamente alto, digamos. Entonces, eso es lo que hace la regresión. Entonces, es un poco esa es la explicación. Obviamente, si tienen algún tipo de duda, pues obviamente me pueden escribir y yo trataré de explicarlo mejor, o en el paper creo que también está un poco en detalle, digamos, esa explicación, para no extenderme más, Olga Lucía. Muchas gracias, Andrés. Y también decirle a las personas, esto se hizo inicialmente cuando Juan Pablo estaba en la secretaría, y la idea es que esto les sirva a la ciudad. Entonces, todo está abierto, los datos son abiertos. Parte creo que de la metodología que se hace es que es flexible porque toda esta infraestructura es dinámica, y pues ahorita lo que pasó con el COVID nos muestra que sobre todo el transporte pues ha cambiado. Entonces, parte de esta metodología lo que tiene de capacidad es adaptarse a los cambios, y eso es como se hizo con open source de todas estas fuentes, pues está disponible para otras ciudades o para lo que si se quiere, por ejemplo, evaluar una nueva infraestructura. Y Álvaro, entonces voy a pasar con preguntas que te hacen, múltiples preguntas que te hacen acerca Una, de... perdona, yo quiero aclarar algo, Sigue, por favor. complementar algo en lo que dijo Andrés, y es que como ese modelo de regresión logística es probabilístico, lo que nos da es la probabilidad de que un segmento, dadas sus condiciones, sea LTS 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Y las probabilidades, como decía Andrés, pues justo con el ajuste del modelo, pues son bastante buenas. Exacto. Solamente algo que también
es bien importante aclarar acá es que no piensen que este es como un modelo automático que yo le meto datos y jalo la información y sale una clasificación automática. Eso no es así. De hecho, cuando algo muy importante que hay acá, y Carlos Pardo nos hace no es una cuestión solo computacional, obviamente la parte computacional es clave acá por lo masivo que es la ciudad y los segmentos viales y la red vial nuestra, pero digamos que acá hay una fase súper importante que es la interpretación de esos niveles de estrés, y eso es lo que Luis Ángel nos compartió, y eso tiene que ser sí o sí con expertos de transporte como tenemos acá o teníamos acá en el equipo con la gente de Sur, y eso era clave. Sin los expertos, digamos, y también la gente de espacio que nos apoyó ahí, o si no, no hubiéramos podido hacer eso. Eso creo que era una acotación que quería hacer también. Sí, es importante, no es una caja negra. Álvaro, entonces, hablan mucho de tu libro y te pregunta Iván Duzán, ¿qué gestión se piensa realizar para que todos los criterios que están en el libro se implementen como norma para diseño, construcción y operación de infraestructura bici? Y alguien te pregunta también que si no has considerado a Muvo, y Muvo y todo lo que es bicicletas compartidas de Bogotá. Bueno, sí, efectivamente yo creo que el libro, al igual que los otros dos libros que ya hemos escrito ahí, pues bueno, que yo he sido coautor en el Sur, los libros por sí solos empiezan a circular y empiezan a llegar a diferentes lugares. Es increíble cómo el libro de taxis ha llevado a que, por ejemplo, ciudades como Bogotá crearan una política de taxis que no existía desde antes, y que de muchas ciudades del país pues eventualmente pues nos llamen aquí al Sur a pedirnos consejos sobre el tema, porque una vez el libro sale, especialmente en físico, la gente le gusta tener todavía el libro en su biblioteca y todo eso. La gente valora mucho digamos esto, y empieza a circular y empieza a hacer los cambios, y pues el cambio será en unos años, que las normas empiecen a cambiarse, los manuales, y pues de alguna manera el libro, pues por ser un libro académico, no está, digamos, siendo o promocionando un grupo, promocionando algo, sino es como muy general de los conocimientos que se tienen. Y el tema de las bicicletas públicas se trata en el último capítulo. En el tema de los retos se menciona porque definitivamente las bicicletas, las patinetas, la tecnología, la adquisición de datos, bueno, una cantidad de cosas, pues estará considerado en ese capítulo último o capítulo 9. Muchas gracias, Álvaro. Nos quedan más o menos 5 minutos. Yo quería como que con los panelistas discutiéramos un poco el contexto actual. Estamos en esta pandemia con aspectos muy, muy negativos, tanto en salud como económicos, pero de pronto de los aspectos positivos que hemos tenido es disminución de la accidentalidad, de la mortalidad, mejoramiento del aire y el transporte sostenible como la bici toma un contexto que es muy, muy relevante. ¿Qué reflexiones tienen ustedes con base en estos estudios para que post pandemia podamos abogar por este modo de transporte sostenible con tantos beneficios para la salud, para la sociedad y para el ambiente? Entonces te voy a dar la palabra, Juan Pablo. Yo estaba que me hablaba con esa pregunta. Muy bien. Yo creo que lo que debemos hacer es realmente lo máximo para aprovechar la oportunidad. De alguna manera, mucha gente va a empezar a dar su primer pedalazo, porque la circunstancia lo fuerza a ensayar la bicicleta. Y debemos hacer el máximo las autoridades, los grupos que promovemos la bicicleta, porque realmente se vuelva una buena experiencia. Entonces, aplicar y empezar a estudiar un poco más todos estos temas que mostramos hoy sobre buenas y malas ciclorrutas, o ciclorrutas más amables que otras, o intersecciones más críticas, es clave que en este momento no nos quedemos dormidos, sino que básicamente, al contrario, hagamos un esfuerzo especial, quienes trabajamos en los temas de la bicicleta, para que podamos mostrarle a la mayoría de los bogotanos, que son los que no usan la bicicleta cotidianamente, que realmente sí es una buena opción.
los temas de tecnología, los temas de información que veíamos hace un momento, todos los temas de seguridad vial y de seguridad personal. Realmente ahí está el gran desafío. Digamos, lo crítico sería que, por ejemplo, se siga consolidando un imaginario de que a uno le roban la bicicleta de manera violenta y entonces pues vamos a perder la ocasión. Entonces yo creo que está claramente definido cuáles son los puntos a reforzar cada vez desde la academia, desde la administración, desde los colectivos. Somos mejores en dar mejores soluciones y creo que debemos trabajar conjuntamente para consolidarlo. También creo que un actor muy interesante y muy fuerte y que se está moviendo mucho es el sector productivo en torno a la bicicleta. Los que venden bicicletas, los que venden accesorios, los que desarrollan nuevas ideas, pues esta es la oportunidad y hay que cogerla con toda la energía. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguna reflexión, Andrés? El LTS para las ciclovías temporales, ahí nos preguntaban esto. Sí, yo no sé, yo creo que oyendo a Juan Pablo, creo que estoy totalmente de acuerdo, es una oportunidad increíble que se nos presenta, pero creo que también no es solamente montar a las personas en la bicicleta, sino creo que también nos falta o tiene que ir de la mano la parte como de cultura y de respeto por normas y creo que a veces digamos que eso también puede ir en contra, digamos, del grupo de ciclistas, digamos, si no trabajamos también en la parte de cultura y de hacer mejor uso de los espacios que se nos están abriendo y las oportunidades que tenemos. Creo que ahí nos falta, yo hago la autocrítica porque soy ciclista. LTS Pues, 4. y me encanta y sí, a veces creo que tomamos unos riesgos que hacen que nos ponen en conflicto y en tensión con otros actores, inclusive más débiles como los peatones y demás. Entonces creo que ahí nos falta también trabajar y creo que ese es otro aspecto que queda abierto. Muchas gracias, Álvaro. Sí, mi reflexión con respecto al COVID está muy asociada con el tema de que, pues por el tema de que el transporte público por un tiempo no va a ser pues opción para muchos y va a estar muy restringido. También esta es un momento en que el carro se puede disparar y eso sería letal para la movilidad de las ciudades. Yo pienso que, como dice Juan Pablo, las oportunidades hay que aprovecharlas y parte de lo que hay que hacer es empezar a ponerle los costos reales al carro y tratar de entender y ver que una ciudad, la ciudad que tuvimos en ciertos momentos de la pandemia con menos tráfico, menos ruido, menos accidentes, nos daba una mejor vida. Y por el otro lado, pues los ciclistas, yo siento que los medios le han hecho mucho daño a la bicicleta. Yo sé que estos robos que ha habido recientemente han sido muy violentos y son casos que ocurren, pero digamos yo también siento que deberíamos tratar desde la academia, desde los colectivos, desde los que nos gusta la bicicleta, también tratar de proponer cosas para que se armen caravanas, para que las personas viajen a ciertas horas, que encontremos la manera también de evitar esto y que la misma administración y los medios nos ayuden para que la cosa sea viable por el lado de la bicicleta. Muchas gracias, Álvaro. Y ya para cerrar, Luis Ángel, siendo las 6:30. Bueno, yo creo que más allá de la bicicleta, que es el tema de esta conversación, yo diría que la ciudad post pandemia o durante pandemia, porque quién sabe cuánto duraremos en esto, el espacio público va a ser súper importante. Va a ser súper importante esta coyuntura. Lo que hemos visto es que lo único que ha hecho es agrandar las desigualdades en nuestras ciudades. La gente más vulnerable es la que se ha visto más perjudicada, es la gente que vive en viviendas más pequeñas, hogares más grandes, trabajos informales, que usa más el transporte público. Entonces, esto es importantísimo, ver cómo una mejor redistribución de ese poco espacio público que tenemos puede ayudar un poco a mantener no el distanciamiento social, sino el físico,
que creo que es importante mantener esa diferencia. No es que nos aislemos, sino que sigamos los protocolos en lo posible de seguridad. Y ese espacio público tenemos que dárselo a las personas para que tengan una mejor calidad de vida. Como decían ahorita por ahí, una ciudad sin tanto carro, sin tanta velocidad, sin tanto humo, sin tanto pito y sin tanto ruido, es mucho más tranquila podría incentivar, además de la bicicleta, que la gente pueda caminar. Eso, bueno, esto es otro tema, pero quiero recalcar eso, que para tratar de igualar un poquito la cancha en todas estas desigualdades que tenemos, no solamente en Bogotá, sino en toda Latinoamérica, el espacio público de buena calidad, buenas ciclorrutas, buenos andenes, buenos parques, puede ser un elemento muy importante para tratar de salir de esta situación y que la gente mejore su calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Dale. Nuestra panelista moderadora, ¿qué opina del tema? Debería intervenir porque no es una moderadora pasiva, fue una panelista. Claro, Para no, pues reflexión de cierre. para reflexión de ese... En salud pública. Exacto. Entonces, con la bicicleta, yo creo que ustedes fueron muy elocuentes en todo lo que se dijo acerca de lo que, pues, por lo que debemos abogar a futuro. Yo adicionaría algo, y es pensarnos en la bicicleta y el transporte activo de los niños cuando se comiencen a abrir los colegios. Yo creo que es algo que no se nos puede olvidar. Creo que va a ser fundamental. La mayoría de nuestros niños caminan al colegio, pero hacer esto más seguro y hacer un poco más de énfasis en la bicicleta va a ser fundamental. Entonces, acá hemos hablado más que todo de lo que vivimos nosotros como adultos, pero creo que es otra población que no se nos puede olvidar. Y creo que ya para cerrar, creo que como bogotanos, muchos de nosotros somos muy orgullosos de lo que tenemos en Bogotá, a pesar de los problemas que hay para infraestructura de bicicleta, cómo se ha posicionado nuestra ciudad. Hay mucho que trabajar, como decían muchos de ustedes, y pues sí, lo que les decía, no creo que se nos olviden por favor los niños y qué vamos a hacer con la bici en los niños, porque de esto va a depender también el futuro de este modo de transporte sostenible. ¿Y por Entonces, qué no en los mayores también, no? en el adulto mayor también, claro. Todo el curso de vida va a ser fundamental. Entonces, sí le quiero dar muchas gracias a todos ustedes. Más de 160 creo que fueron 168 en un momento que vi de personas conectadas. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Sus preguntas súper relevantes. Estamos prestos a preguntas que nos quieran enviar por email acerca de las investigaciones. Entonces, esperamos seguir en este tipo de eventos y generar debates y generar propuestas para lo que va a ser durante la pandemia o pospandemia en todo lo que es transporte sostenible y salud también. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Hasta Chao. luego.